Hola estudiantes, ¿cómo están? Espero que anden bien. El próximo tema que toca, a partir de lo que venimos viendo, es lo que se llama régimen senoidal permanente. Ustedes ya hicieron un trabajo, se supone que ahí empezaron a ver nociones de corriente alterna y demás, pero hay algo que no hay que dejar pasar antes y es el concepto de impedancia. Ustedes se preguntarán, ¿cuál será la diferencia entre una impedancia y una resistencia? ¿No es esa la pregunta que todos nos hacemos en la vida? Bueno, si bien impedancia se define también como la oposición al paso de la corriente, se agrega un término más, que es la oposición aparente al paso de la corriente. ¿Qué nos va a indicar el término aparente? Y que no es completamente real esa oposición, sino que está definida por otras circunstancias extras que vamos a ir viendo. Primero que nada, la impedancia es una magnitud compleja. ¿Qué quiere decir esto? Que es un número complejo, está conformado por un número real y está conformado por un número imaginario. De la misma forma que venimos viendo números complejos, ahora lo vamos a aplicar a una magnitud física. Veamos, la impedancia, simbolizada con la letra Z y cuya magnitud es el ohm también, va a ser igual a un número complejo compuesto de una resistencia, un número real, acá puse mal, es sin esto, solamente resistencia, en ohm, como ya conocemos, más un número imaginario, esta J a partir de ahora va a ser la unidad imaginaria, vamos a usar J para no confundir con la corriente, o sea, J e I, como venían usando ahí, es lo mismo ahora, exprésenlo con J. J va a ser la unidad imaginaria, y esta X de acá va a ser la reactancia, y acá está lo más interesante, pero ya vamos a ver. Por lo cual, un circuito en alterna, en donde haya una impedancia, se va a ver de esta forma, una fuente de alterna, bueno, corriente, y la impedancia Z. Vamos a ver que la reactancia va a ser también una resistencia, eso es una oposición a la corriente, es decir, no va a ser una resistencia, porque si no la llamaríamos resistencia, sino que va a ser un elemento que también se va a oponer a la corriente, pero con ciertas características. Vamos a ver que mientras que la resistencia es la misma siempre para cualquier corriente y cualquier voltaje, también para cualquier fuente y sus características, o sea, ponemos esa resistencia a una fuente de 200 volt y 300 Hz, una fuente alterna que tenga 300 Hz, va a ser lo mismo que para una fuente de 200 volt y 4000 Hz, o de 100 volt y 10 Hz. Va a ser la misma siempre esa resistencia, ese resistor va a oponerse de igual manera a la corriente. La reactancia va a modificarse en función de la frecuencia también. Metiéndonos de lleno con la reactancia, vamos a ver que la reactancia no es una, sino que en realidad hay dos tipos. Una va a ser de característica inductiva y la otra de característica capacitiva. Y si les suena de algo es porque está directamente relacionada con los componentes, con los elementos. El elemento capacitivo, o sea, el capacitor, y el elemento inductivo, o sea, el inductor. A la reactancia inductiva la vamos a denominar XL. Y a la inductancia capacitiva la vamos a denominar XC. Sencillo, ¿verdad? XL se va a calcular, va a estar determinada por el producto entre omega t y L. Recordemos, omega es la velocidad angular. La velocidad angular es igual a 2pi por f, o 2pi sobre t. Si piensan en 2pi sobre t es más fácil imaginar porque es una velocidad, es una distancia, en este caso una distancia angular, sobre un tiempo, el periodo. Pero para hacerlo en función de la frecuencia, porque suele ser mucho más, no sé por qué lo hacemos así, lo hacemos en función de la frecuencia y queda 2 por pi por f. Por lo tanto, XL va a ser igual a 2 por pi por f por L. Esto ya nos da una pauta de que hay un segundo elemento que marca cuál va a ser la reactancia, o sea, la oposición a la corriente de ese elemento. ¿A qué voy con esto? Un resistor es simplemente R, ¿está bien? Es un valor en ohms.
Lo ponemos en cualquier fuente y va a tener siempre la misma resistencia, la misma oposición. Si bien en función de la fuente va a ser distinta a la corriente, pero esa magnitud se va a mantener siempre. En cambio, pensemos acá. No va a ser lo mismo este inductor de, por ejemplo, 3 milihenry aplicado a una fuente de 100 Hz o de 3000 Hz. ¿Por qué? Porque mientras más grande sea la frecuencia, vemos que la magnitud total, o sea, XL, es mucho más grande. Por lo tanto, podemos decir que en XL la reactancia es directamente proporcional a la frecuencia, quedándonos un gráfico como este, muy feo, muy sintético, poco descriptivo, pero lo suficiente para entender la idea. Aumenta la frecuencia, va a aumentar XL de manera proporcional. Con XC vamos a ver que pasa lo contrario. ¿Por qué? Veamos, XC va a ser igual a la inversa, o sea, 1 sobre omega t, la velocidad angular, por el capacitor. De nuevo, omega t es la misma. 2 por pi por f, en este caso va a ser por c. 1 sobre 2 por pi por f por c. Vemos entonces que el denominador, como en cualquier división, mientras más grande sea, más pequeño va a ser el resultado, siempre y cuando tenemos una constante, y en este caso esa constante es 1. Es decir, que mientras vaya creciendo f, y por lo tanto crezca este término de acá, el XC va a ser más pequeño, aumenta la frecuencia entonces, y la reactancia de ese capacitor va a ser cada vez más pequeña. Por lo tanto, en frecuencias bajas vamos a tener una reactancia alta en un capacitor, como vemos acá en este gráfico. Mientras más pequeña es la frecuencia, más alta es la reactancia capacitiva. Y mientras más alta la frecuencia, más pequeña es la reactancia capacitiva. Fíjese entonces, si tenemos alguno de estos elementos conectados a continua, a una CD, corriente continua, vamos a tener una frecuencia igual a 0, siempre en continua. Con lo cual, la reactancia inductiva no existe, la reactancia capacitiva es infinita. Ya habrán visto en otras materias que un capacitor conectado en un circuito continuo se analiza como un circuito abierto, porque no permite el paso de corriente. Es un poco este cálculo, digamos. Este cálculo expresa eso, que mientras más pequeña la frecuencia, en este caso en continuo sería 0, más grande el capacitor, más grande la reactancia capacitiva, y por lo tanto infinita. Si hacemos 1 sobre 0, que terminando este término, nos da un número que tiende al infinito. Con lo cual, el cálculo de la impedancia, en general, resumiendo un poco, nos termina quedando R más J XL menos XC. Esto lo tienen que tener muy en cuenta. Siempre la reactancia total, es decir, esta diferencia, va a ser XL menos XC. Esto tiene que ver con cómo descarga su energía cada componente. El inductor un campo magnético, el capacitor un campo eléctrico, que lo descargan en sentidos opuestos. No nos vamos a meter de lleno en eso, no importa, es otro tema un poco más largo, no importa ahora. Es que es un 7 mágico. Lo importante es entender que el cálculo viene un poco a raíz de eso. Con lo cual, este número acá nos podría dar negativo, y eso ya vamos a ver en qué nos afecta cuando lo analicemos en una fuente. Mientras más grande sea el XL, o sea, si el XL es mayor que el XC, el X total va a ser positivo. Y si XC es mayor que XL, el X total va a ser negativo. Y si son iguales, un caso que vamos a ver más adelante, nos va a terminar dando 0. Ahora bien, vamos a suponer el siguiente ejemplo práctico, ¿no? No nos vamos a meter todavía en la corriente y la tensión, vamos a dedicarnos a calcular cuál va a ser la oposición a la corriente, es decir, la impedancia total del circuito, en función de la frecuencia que tengamos. Veamos este ejemplo. Tenemos una frecuencia de 1 kHz, una resistencia de 20 ohm, un L de 1,6 milihenry y un C, un capacitor de 31,8 microfarados. Habíamos dicho que Z, la Z total, iba a estar dada por
R más J XL menos XC. Con lo cual tenemos que hallar estos dos cálculos acá, estos dos elementos. XL, recordemos, iba a ser A omega T por L. Es decir, 2 por pi por F por L. Despejamos. Despejar. Reemplazamos por los valores que tenemos acá. 2 por pi por 1 kHz por 1,6 milihenry. Esto lo calculamos rápido con la calculadora y nos da aproximadamente 10 ohm. Nos queda XC, ya sabemos que XL son 10 ohm. XC, recordamos que es igual a 1 sobre omega T por C. Por lo tanto, 1 sobre 2 por pi por F por C. Reemplazamos también los valores, nos termina quedando que XC es igual a 1 sobre 2 por pi por 1 kHz por 31,8 microfaradios. Esto lo hacemos rápidamente con la calculadora y nos termina quedando 5 ohms. Ahora que ya tenemos XL y XC, lo que hacemos es calcular esto de acá. Reemplazamos todo, nos queda que Z es igual a 20 ohms más J XL, que son 10 ohms, menos, que feo quedó este ohm, y todos los demás, ¿no? 5 ohms. Bueno, fácil el cálculo, ¿no? No hay mucha ciencia. Hay mucha ciencia, pero tampoco una locura. Es decir, nada que no puedan sobrellevar. Loco, fíjate bien lo que me vas a decir porque te puedo llegar a cagar a trompa. J, 5 ohms. Y ustedes dirán, bueno, esto se suma. No, recuerden que en un número complejo, la parte real y la imaginaria no se suman. Entonces, ¿qué podríamos hacer acá? Bueno, lo próximo a esto es no dejarlo expresado así, porque así solito no es que no sirva, pero lo vamos a necesitar hacer un paso más, que es pasarlo a forma polar. Como es un número complejo, lo pasamos a forma polar con su módulo y su ángulo. Esto lo podemos hacer con la calculadora. Nos quedan 20,6 ohm a 14 grados. Y esta sería nuestra impedancia total. En el próximo video vamos a ver qué hacemos con este número, qué hacemos con esta impedancia, cómo actúa sobre el circuito y qué ocurre cuando falta alguno de los elementos. Es muy fácil de ya intuirlo, pero veamos en el próximo video. Oye, estoy confundido. ¿Es un final triste o un final feliz? Es un final y basta.